Distribuidores de sustancias de Reddit, ¿alguna vez han llamado a CPS por un cliente? Si es así, ¿cuál es la historia? Historia 1, entonces, solo estoy publicando porque he estado limpio y sobrio durante 3 años y medio, y todo lo que digo ya me han condenado y oficialmente he terminado con todos mis asuntos legales. Nunca llamé oficialmente a servicios para niños y familias, pero tenía una madre que solía llamarme constantemente para pedir drogas. Nunca antes había estado en su casa, yo era un poco aficionado a los bocetos y no confiaba en nadie. Pero después de unos meses, construí una relación con ella en la que me sentía cómodo yendo a su casa. Cuando fui a dejar algo, era el día del impuesto por hijos. Nunca supe que ella era madre, lo que normalmente no es un problema para mí, no me podría importar menos. Entré a la casa y el olor era increíble, cigarrillos, sudor, mierda y orina. Había vidrios rotos en el suelo, círculos quemados de 12 pulgadas en el suelo, basura en el suelo y el televisor estaba destrozado. La puerta del baño estaba literalmente arrancada. En el pasillo, vi a un niño pequeño caminando sin pañal y con su propia mierda encima. Estaba tan desnutrido que tenía canas. La madre vino a darme su dinero, tomé la bolsa de drogas que tenía, la metí en mi bolsillo y le dije que le comprara unos pañales a su hijo. Le dije que tendría que encontrar su droga en otro lugar y me alejé. Una buena amiga mía, que siempre había intentado ayudarme, era trabajadora social. Le dije quién era la madre, dónde vivía y le di algunos últimos detalles para que pudiera tomar una decisión final. Siempre recordaré a ese niño. Lo último que supe es que se lo habían llevado y la madre estaba en la cárcel. Le deseo la mejor de las suertes en este mundo cruel. Ahora tenemos un Discord. Consulta el servidor en el enlace de la descripción. Historia 2, cuando le estaba vendiendo, una señora sacudió a su bebé que lloraba frente a mí. Me enojé, tomé al bebé, tiré sustancias por valor de $500 y llamé al 911 desde mi auto. Ella no se resistió hasta que la policía vino a arrestarla. Intentó demandarme por secuestro. Definitivamente no es la mejor estrategia para mí. Yo tenía 18 años y era bastante adicto, pero cuando el bebé vio a un médico bajo atención estatal, estaba cubierto de moretones, un par de quemaduras y ya tenía 2 costillas rotas. Estoy convencido de que ella lo habría dejado sin vida. Ahora tiene 10 años, es feliz y próspero. Toda la experiencia y la batalla legal cuando ella intentó que me acusaran de secuestro es lo que me ayudó a recuperar la sobriedad. Esa señora no sabía que en realidad salvó a Ope de alguna manera. ¿Qué forma tan extraña suceden las cosas a veces? Historia 3, sí, cuando era más joven, tal vez con 17 años, conseguí mi primer trabajo en Domino's Pizza. Uno de mis managers era un tipo realmente asqueroso de 24 años que parecía un troll, tenía una higiene asombrosamente mala y también una actitud de mierda, pero vendía buena hierba y me compraba cigarrillos. Esta fue mi primera experiencia con amigos mayores capaces de conseguirme cosas buenas como esa a pedido. Un día, me puso en contacto con un amigo suyo que vendía hongos. Entonces, me reuní con ese tipo y compré una onza. Luego caminé hasta la casa de mi gerente para venderle un poco y también comprar un poco de hierba. Resulta que él y su hermana de edad similar, que tiene un bebé de 1 año, viven en habitaciones improvisadas con sábanas en el sótano de la pequeña casa. Fumaban adentro, con las ventanas cerradas, gatos por todas partes, chinches por todas partes, extraños olores agrios y asquerosos provenientes de todas las áreas, todo asqueroso. Su mamá estaba en casa, pero estaba senil y adicta a los analgésicos, al igual que su hermana. Hicimos el intercambio abajo, y cuando vuelvo arriba, voy a la cocina a tirar algunas cosas y veo al bebé en una silla alta comiéndose un paquete de cigarrillos. Él simplemente está sentado allí, abriéndolos, metiéndoselos en la boca y escupiéndolos. Corrí escaleras abajo y se lo dije a la hermana, y ella empezó a gritar, «Mamá, mamá, trae al bebé», un par de veces perezosamente, luego se rinde y vuelve a sentarse allí.
Fue surrealista. Nunca había experimentado tal abandono y disgusto por parte de la gente. Me fui y esperé 2 días para llamar a CPS porque no quería que mi gerente supiera que fui yo quien llamó. Sé que se llevaron a los niños y ella se fue a vivir con otro miembro de la familia, o al menos eso es lo que me dijeron. Cuarta historia, me detuve en la casa de esta mujer. Yo tenía 19 años en ese momento. Ella era una cliente habitual y a menudo me preguntaba si tenía cosas más difíciles. Yo era estrictamente un traficante de marihuana. Cuando entré a su casa, ella tenía 2 bebés, gemelos. Por cierto, aquí hay una distribuidora. Cuando le pedí usar el baño, ella dijo que no tenía agua corriente por problemas de dinero. Había un balde de 5 galones en el baño para orinar y defecar. Este balde estaba extremadamente lleno, sin mencionar los botes de basura desbordados y las bolsas de basura atadas en la sala de estar. No podía creer lo asquerosa que era su casa. Entré en pánico. Llamé a CPS y les dije que era un amigo de la familia. Conduje un poco mi auto por la carretera y esperé a que apareciera la policía. Los vi sacar a la mujer esposada de la casa. Resultó que tenía drogas duras en su casa. Todavía hoy me pregunto acerca de esos gemelos. Historia 5, solía vender marihuana, XK hace unos 20 años, y tenía un cliente habitual que venía a verme como un reloj todos los fines de semana. Parecía un buen tipo, excluyendo las drogas, por supuesto, pero realmente no puedo criticar aquí porque yo era el traficante. Después de un tiempo, sus recogidas se convirtieron en tiros de 5 minutos y luego estancias de 30 minutos. Durante una conversación, dejó escapar que tenía un hijo pequeño y que lo cuidaba todos los fines de semana. Y cuando estaba en mi negocio recogiendo, su hijo estaba en el auto y el niño estaba en el asiento trasero. Tenía una minivan IAC, sin ventanas. Y no solo eso, sino que como no quería compartir su cama individual con su hijo y arriesgarse a que le orinaran, hizo que el niño durmiera afuera en la camioneta. Pero está bien porque estaba cerrada con llave y estacionada en el patio trasero, por lo que el niño estaba a salvo. Tan pronto como lo dejó escapar, terminó como cliente. Le dije que se largara y que nunca volviera ante la amenaza de una paliza severa. Me amenazó con delatarme con la policía. Le dije que mis proveedores me veían como una fuente de ingresos decente y no lo tomarían muy bien. Salió. Me sacudió tan fuerte que casi sentí una conmoción cerebral. Sinceramente, no podía procesar lo estéril y casual que era al respecto. Sabía que tenía que decírselo a CPS, así que llamé de forma anónima y dije que vivía en la calle y podía oír al niño llorar desde la camioneta por la noche todos los fines de semana y que lo había visto incoherente y oliendo a marihuana durante el día. Nunca lo volví a ver y no sé qué pasó ni con él ni con su hijo, pero se me ha quedado grabado todo este tiempo. Me siento responsable de sus acciones en parte porque hizo estas cosas en busca de sus drogas. Finalmente dejé de tratar y me resolví, y la forma en que me sentía al respecto y la comprensión de que mis acciones afectaban a personas mucho más alejadas de mí de lo que pensaba fue una gran parte de ello. Nada cambia el hecho de que contribuí a la negligencia y el abuso de ese niño, aunque, voluntariamente o no, no hace ninguna diferencia, y es una de las cosas feas y horribles que he hecho con la que tengo que vivir. Ope parece bastante duro consigo mismo. No me malinterpretes, sí, lo que hizo fue bastante malo, y al menos le permitió a este tipo, pero parece haber comenzado a actuar en conjunto, y eso es lo mejor que puedes hacer. No puedes cambiar el pasado, así que solo tienes que cambiarte a ti mismo para el futuro. Entonces, Ope, si estás escuchando esto de alguna manera, debes saber que creo que lo estás haciendo bien. Historia 6, no estoy seguro de si esto cuenta, pero a finales de la década de 1990 solía vender frigoríficos a tiempo parcial mientras estaba en la universidad. Uno de mis clientes habituales me delató a su hermana. Llamó para una entrega, no es gran cosa. Fui allí una vez. Tenía 3 hijos pequeños, como un par de niños pequeños y un bebé. Su casa estaba llena de cucarachas.
Estaba disgustado. Llamé a CPS no por las drogas y los bebés, sino por lo jodidamente sucia que estaba esa casa. Causó muchos problemas a ella y a su novio. Estuvieron en el sistema durante mucho tiempo. No estoy seguro de cómo resultó todo, pero que se joda esa mujer. Historia 7, muy breve y sencillo. Sí, una amiga de mi novia nos presentó a sus vecinos, que eran unos hippies de entre 50 y 60 años que parecían un mal viaje con ácido pero que compraban marihuana con regularidad a precio completo. Un par de meses después, empezaron a ser más amigables con mi novia y conmigo y empezaron a hablar más cuando íbamos a dejar la basura. El tema comenzó con ella contándonos cómo tiene la custodia del hijo mayor de su hija porque su hija estaba cumpliendo condena en una prisión de mujeres. Historia de fondo del niño: parece tener 15 años pero claramente tiene la capacidad mental de un niño de 6 o 7 años. No estoy seguro de qué le pasaba específicamente, pero se notaba que había problemas. Cerca del final de la conversación sobre su hija, mencionó el hecho de que a su nieta le recetaron Adderall 30XR, y cada vez que le recetaban, tiraban todas las pequeñas cuentas en un recipiente para usarlas cuando no podían encontrar lo que necesitaban. Necesitaba y en su lugar llenó el Adderall con Benadryl para que el niño durmiera. Hasta el día de hoy, nunca olvidaré las emociones que sentí después de salir de allí y sentarme en mi auto. Me temblaban tanto las manos que era difícil buscar en Google información sobre CPS, y mucho menos escribirla. Sentí la piel de gallina en cada poro de mi cuero cabelludo. Como padre de 2 hijos, nunca supe que existía tal maldad. Obviamente, en películas y porquerías, pero nunca experimenté algo así de primera mano. Historia 8, solía lidiar con eso hace mucho tiempo, cuando era un desastre en una relación extremadamente abusiva. Llamé a CPS no solo por una persona sino por 6. El que más se me queda grabado, aunque no por la gravedad, sino porque llamé 2 veces, fue esta pareja que me recogía en una lavandería. Terminamos viéndonos con la suficiente frecuencia que me sentí bien para ir a su casa. Me quedé anonadado cuando entré por esa puerta. No bromeo, habían quitado todas las alfombras de la casa y habían derribado las paredes para llegar a los cables y tuberías de cobre. No tenían electricidad ni agua corriente. En esa casa no había nada excepto unos sacos de dormir en lo que solía ser la sala de estar. Entonces noté un nido de mantas con ojos azules brillantes mirándome por encima de la pila y me di cuenta de que había un niño pequeño y un niño pequeño, de no más de 5 años. Hasta ese momento, nunca los había visto ni oído hablar de tener hijos. Los niños pobres estaban sucios y obviamente desnutridos. La casa apestaba tanto a drogas que me dieron arcadas. No podía creerlo. Supongo que la expresión de sorpresa fue muy evidente en mi cara porque el padre dijo que estaban en cuclillas y me presentó a sus hijos. Hice una pequeña charla y luego me fui. El teléfono de CPS estaba sonando antes de que cerrara la puerta de mi auto. Les di la dirección y les hice saber las condiciones de la casa y que estaban en cuclillas con 2 niños pequeños. Les di los nombres de los padres como los conocía y los nombres de los niños. Acabaron yendo a la cárcel por ocupación y los niños se fueron a vivir con un familiar. Terminaron contactándome para venderles después de que salieron bajo fianza de la cárcel, y nunca respondí. Sin embargo, el chico con el que estaba en ese momento terminó vendiéndoles y estaban viviendo en un campo en una tienda de campaña con los niños. Me peleé mucho con mi novio por eso y estaba tan disgustado que todavía les vendió. Terminé llamando a CPS nuevamente. Por lo que escuché de otras personas que los conocían, los niños fueron llevados permanentemente después de eso. Aproximadamente un año después, la madre terminó yendo a prisión por intento de asesinato y el padre fue a prisión por fraude con cheques unas semanas después. Estas personas confían mucho en sus distribuidores para que les cuenten todo esto. O es eso o no se dan cuenta de que lo que está pasando está mal. Supongo que cualquiera de las 2 cosas es posible cuando obviamente lo están usando. Realmente espero que estos niños hayan tenido mejores oportunidades en la vida desde entonces. Historia 9, esto fue hace mucho tiempo,
y desde entonces me dejé limpio y comencé mi propia familia, pero conocía a una niña que estaba sin hogar con su hijo recién nacido. El fin de semana de Pascua, estaba caminando por este sendero para ir a reunirme con unas personas para venderles un saco. Empezó a llover y eso, por supuesto, me enfureció. Hay puentes que cruzan la parte superior del sendero, y muchos niños se reúnen y fuman o se dan vueltas debajo de los puentes. Ahí es donde la encontré. Ella se desmayó borracha con un tipo cualquiera debajo del puente, mientras su bebé recién nacido estaba sentado atado en su asiento de seguridad bajo la lluvia. No estaba debajo del puente. Estaba llorando y parecía sucio. No tenía hijos en ese momento, pero entré en pánico al ver al pequeño. Lo agarré, dejé toda la basura que se suponía que debía vender, me salí del sendero y subí un par de cuadras hasta la estación de policía. Les conté lo que pasó y dónde lo había encontrado. CPS se lo llevó y terminó siendo adoptado. Historia 10, esta es una historia triste, pero la contaré de todos modos porque ya era el pasado. Ha habido tantas historias, pero esta se lleva la palma. Es la razón por la que dejé de vender y cambié mi vida. Yo debía tener alrededor de 16 o 17 años en ese momento. Estaba en la escuela secundaria y también tenía un trabajo de medio tiempo en Dairy Queen. Además de estudiar y tener un trabajo regular, vendía drogas duras. También vendía marihuana y cigarrillos en la escuela. Esta historia involucra a un consumidor de drogas fuertes. En el momento del incidente, ya había estado vendiendo mucho durante 1 o 2 años. La ganancia fue bastante buena, yo diría que en promedio alrededor de 300 por día, lo cual fue excelente para mi edad, pero lo gasté tan rápido como llegó. Yo era joven y tonto. Como traficante de drogas duras, usaría algunos taus de látigo para vender. Supongo que la policía llamaría a estas cosas chozas o proyectos de crack. Le estaría suministrando al adicto un producto a un precio más barato para poder usar su casa para venderlo. También recomendarían a muchas otras personas para que me compraran y o me ayudaran a vender a cambio del producto. Entonces, el incidente ocurrió en la casa de este adicto. Él, un señor de 50 años, tiene novia, pareja o algo así. La novia tenía un niño pequeño, quizás de 3, 4 o 5 años. Tampoco pregunté por qué me daba vergüenza no haber impedido que su madre consumiera. Este niño, sin embargo, lo sentí como si de alguna manera fuera mi hermano pequeño. Le cocinaba cuando tenía hambre y su madre siempre estaba demasiado desordenada para hacer cualquier cosa. Un día voy a trabajar a la choza. Era un día normal. Entro a la casa, preparo mis productos, los peso y los guardo en una bolsa. Llamo a la puerta del dormitorio del chico, el dueño de la casa. Lo veo durmiendo, su novia también está durmiendo en el sofá porque siempre está drogada y desordenada. El niño simplemente está sentado viendo la televisión. Le preparo unos macarrones con queso. Ahora, tengo que despertar al tipo porque necesito una actualización sobre qué productos movió el día anterior. Entonces entro a su habitación. Veo que sus ojos todavía están abiertos, con espuma blanca por todo él como si tuviera una sobredosis. Es normal para mí ver sobredosis, pero esto fue más allá de una sobredosis. Ha estado bajo sobredosis durante demasiado tiempo, lo que significa que está muerto. Probablemente sufrió una sobredosis durante al menos 10 horas porque podía olerlo y estaba frío al tacto. Su vómito estaba seco y sus ojos también. Ahora estoy en uno de los pánicos más grandes que jamás haya tenido. Mientras trato de decidir qué hacer, me siento con el niño y me quedo ahí hasta que termina sus macarrones con queso, y estoy pensando en lo que voy a hacer a continuación. Su mamá, que duerme detrás de mí en el sofá, todavía está viva pero no tiene idea de lo que pasó, o tal vez sí, no lo sé. Salí de la choza, manejé unas 2 cuadras, usé el celular prepago que tenía para llamar a la policía y denunciarlo. Me senté en mi auto hasta que apareció la policía. A partir de ese día me opongo a las drogas duras. Todavía me pregunto sobre el niño.
Probablemente ahora tenga 16 años y no tenga madre. Cada vez que veo macarrones con queso en el supermercado, tengo una sensación de malestar en las entrañas. Y para el tipo que murió, sé que no le quité la vida, lo he aceptado. Pero podría haber vivido más si yo nunca hubiera estado en su vida. La historia de su vida fue bastante sorprendente. Hizo cosas interesantes cuando era joven. Se metió en sustancias cuando falleció su madre, aunque no tenía padre. Un consejo para cualquiera que lea esto: nunca juzgues a una persona por su situación en la vida, incluso si es adicta al crack, como diría mucha gente. Algunas personas pasan por las situaciones más brutales y no tienen amor ni apoyo para recuperarse. Me alegro de haber podido ser amigo del hombre antes de que muriera, y sé que traté al niño como a un hermano mayor padre. Espero que recuerde esa parte. Esto realmente parece un caso en el que Ope también es un niño cuando hace esto y no se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. Y sí, aprendió. Sin embargo, estoy orgulloso de él por aprender y por tomarlo como una experiencia de aprendizaje. Historia 11, lo hice hace muchos años cuando presioné. No traficaba con drogas duras, solo THC, MDMA y psicodélicos. De todos modos, estaba en la casa de esta mujer porque ella no solo era cliente sino también novia de uno de mis mejores amigos, así que estaba allí con suficiente frecuencia para verlo. Constantemente me encontraba a mí y a todos los demás en la casa solos con el niño. Parecía que si alguien aparecía, ella se escabulliría. Ahora que lo descubrí, estaba consumiendo drogas duras con los vecinos de arriba y quién diablo sabe qué más. Odio saber con quién se quedó solo ese niño. Ella había sido una adicta intermitente, a drogas duras, pastillas, etc. Muchas veces, fui testigo de cómo veía a su pequeño ponerse cigarrillos en la boca del suelo, que yo le quitaba al bebé, y ella se reiría y diría que no es gran cosa. Viajé en su auto varias veces. Yo era fumador en ese momento, al igual que ella. Me bajaba del auto para encender un cigarrillo y ella me decía que podía fumar en el auto, pero me negaba por el niño que iba en el asiento trasero. Cuando estaba cerca, hacía todo lo posible para alejarla del niño cuando quería fumar un cigarrillo. Es algo muy específico que empezó a alejarme del consumo de tabaco. Tenía un problema de insectos en su casa y rociaba insecticida en cada uno de los juguetes de su hija para mantenerlos alejados. Le expliqué que su bebé mastica sus juguetes y que el insecticida puede ser muy dañino, y nuevamente me dice que no es gran cosa. Ha visto a su bebé meterse cosas peores en la boca y eso la endurecerá. Tuve suficiente. Soy la mayor de 9 hermanos y trabajé como niñera para varias familias durante más de una década, además de ser madre de mis propios hermanos. Sé que un niño puede soportar muchas cosas, pero había tantas cosas que estaba haciendo que seguían haciendo sonar las campanas de peligro en mi cabeza. Sabía que si el niño alguna vez enfermaba o incluso moría por su descuido, me sentiría directamente responsable de no hacer nada al respecto. Si ve algo, dígalo, especialmente cuando se trata de un niño. Mi objetivo no era que le quitaran a su hijo, y ella nunca lo hizo, sino simplemente que alguien con autoridad vigilara al niño. Ya no podía soportar estar cerca de ella y estaba dentro de mi naturaleza asumir el papel de cuidadora. Pero esa relación que tenía con esas personas estaba dañando seriamente mi estado mental. No tenía nada más que miedo y pena por esa niña. Perdí a mi mejor amigo al hacer esto, pero el niño valía más que un amigo que no podía ver lo que hacía su mujer frente a él. Donde están ahora es aún más triste, pero no me atrevo a sumergirme en eso. Historia 12, antiguo comerciante aquí. Han pasado muchos años, pero vendí drogas duras y pastillas. Una vez una señora entró en la casa trampa con un recién nacido. Literalmente se estaba vendiendo a sí misma y o a su bebé por unas cuantas piedras. Cuando vi a la recién nacida con pañales horribles y sucia como una mierda, supe que tenía que darle algunas piedras. La dejo fumar y me voy. También llamé a BCW Oficina de Bienestar Infantil tan pronto como se fue. Ella vivía en mi calle.
No podía permitir que intentara vender a su bebé. Tampoco podía dejar que se lo quedara. Simplemente no pude llamar a la policía. El bebé estaba en un hogar de acogida menos de una semana después. La señora desapareció poco después. Nunca la volví a ver. Espero que nunca recupere al bebé. Ella era una verdadera mierda.